Hola, soy el profesor Ingeniero. Bienvenido a mi canal, a este canal de ingeniería. Hoy vamos a explicar una cosa bastante interesante, que es el concepto de match. ¿Qué es el match? ¿Qué significa? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se procrea? ¿Y cómo se reproduce tanto en libertad como en cautividad? Lo más importante para su proseguir en la vida. Bueno, en primer lugar, decir que el match, su definición es número de match es la velocidad entre la velocidad del sonido. Bueno, esto lo inventó un físico austriaco muy importante, seguramente le conoceréis, también era filósofo, se llama Ernst Mach, Mach como este es su apellido y Ernst es su nombre. Y es muy útil para temas de pues toberas, difusores, túneles de viento, todo aquello en lo que hay fluidos gaseosos que fluyen a velocidades muy altas. Y ahora voy a explicar por qué es importante. Bueno, los fluidos sabemos que se pueden ser compresibles o incompresibles según cómo varía su densidad al fluir. Los líquidos son prácticamente incompresibles, es decir, tú coges un líquido y es muy difícil comprimirlo. Por ejemplo, piénsalo físicamente, si pones una jeringuilla, tapas por un lado con el dedo, metes agua, lo intentas comprimir, es imposible, apenas puedes mover ni un milímetro lo que es el émbolo. Sin embargo, los gases sí que son bastante más compresibles que los líquidos. Entonces, principalmente nos vamos a centrar en los gases. ¿De qué me sirve poder calcular el match, que es la velocidad de un fluido, la velocidad de un gas, entre la velocidad del sonido del medio por el que se mueve? Por ejemplo, si un gas se está moviendo en el aire, pues en la atmósfera, en el aire, aquí fuera de mi casa, pues la velocidad sería la velocidad de ese gas, que lo estoy haciendo pasar por una tobera, por ejemplo, por una turbina, por un compresor, por un túnel de viento, y la A sería la velocidad del sonido del aire en estas condiciones, que la velocidad del sonido pues cambia con la temperatura, cambia con la presión, cambia con la altura. Por ejemplo, cuanto más subimos respecto al nivel del mar, va a haber menor presión y vamos a tener una velocidad del sonido menor. También, cuanto más alto estemos, la temperatura se va a reducir y vamos a tener una velocidad del sonido menor. De hecho, bueno, ahora voy a explicar lo que es físicamente y qué significa, no te preocupes, que esto va a quedar bastante clarito y es muy interesante. Repito que esto como cultura general es de las cosas más interesantes que vas a escuchar nunca. Hay una fórmula que, bueno, esto solamente se cumple para gases ideales, pero muchas veces los gases se pueden suponer ideales cuando hay presiones reducidas y tal. La velocidad del sonido es la raíz cuadrada de gamma, que es el coeficiente de dilatación adiabática. Bueno, eso no es tan importante, te lo puedes buscar en internet si quieres investigar un poco, por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, o sea, si reduce la temperatura, que eso ocurre al aumentar la altura, cuanto más alto, piensa en un avión, fuera hace 50 bajo cero. Si se reduce la temperatura, se reduce la velocidad del sonido. ¿Qué utilidad tiene que nos den una fórmula que no me dé la velocidad en unidades de velocidad, como hemos visto habitualmente, kilómetros hora, metros segundo o lo que sea, pies segundo si quieres, o inches, lo que te apetezca? Esto nos lo va a dar sin unidades, va a ser adimensional, porque estamos dividiendo velocidad entre velocidad. La utilidad que tiene esto es que cuando nosotros utilizamos toberas, difusores, compresores, todo eso, turbinas, vamos a tener dentro de ellas, por ejemplo, se suele utilizar esto mucho para aeronáutica, vamos a centrarnos en aeronáutica porque es lo que más conocemos. Nosotros tenemos por ejemplo, una tobera, ¿vale? Podría ser así o podría ser así, una tobera convergente divergente o lo que sea, lo tenemos en un avión. Lo que va a ocurrir es que en función de la altura y en función de las características del aire, incluso a una altura misma, en función de que haga más calor o menos, o de la densidad del aire o de lo que sea, la velocidad del sonido va a variar. Entonces, en función de cómo varía esa velocidad del sonido, cómo se va a comportar el fluido dentro de la tobera va a variar. Entonces, por eso no me interesa solamente saber a qué velocidad va el avión, sino me interesa saber también cuál es la velocidad del sonido en ese medio exacto en el que se está moviendo el avión en cada momento. Porque claro, si al variar esa velocidad de sonido van a variar las propiedades de ese fluido dentro de la tobera, yo tengo que tenerlo en cuenta
en la etapa de diseño, porque yo no puedo considerar que siempre va a ser igual, que la velocidad va a ser tal y que la velocidad del sonido va a ser constante, luego llevarlo a otro sitio en el que la velocidad del sonido cambie y que entonces a lo mejor la velocidad del sonido se reduzca mucho y al reducirse mucho la velocidad del sonido el match aumente, aquí dentro hay una velocidad de narices, aumente mucho la velocidad y la turbina se reviente, porque haya una onda de choque muy fuerte o porque pase o porque ocurra lo que sea. Entonces, para eso es para lo que se define estos términos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una velocidad y una velocidad del sonido que son iguales, el match es 1, ¿vale? Que eso es velocidad, eso significa que el avión se está moviendo a la velocidad del sonido. Claro, la velocidad del gas que está entrando por aquí es la misma que la del sonido. Y eso es match 1. Si el match fuese 2, significaría que la velocidad del flujo que hay por aquí es el doble que la del sonido. Entonces, es importante saber eso, que si la velocidad del sonido se reduce, por ejemplo, imagínate que se reduce, y se reduce a la mitad. Entonces, aunque la velocidad del fluido por aquí dentro se reduzca a la mitad, el match va a seguir siendo lo mismo, porque V entre 2 entre A entre 2, aunque las dos se hayan reducido a la mitad, estos dos se van y va a seguir siendo V entre A. Por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que hay que tener mucho cuidado, porque si se reduce mucho la velocidad del sonido, aunque la velocidad por aquí sea la misma, vamos a tener, sea la mitad también sea más pequeña, vamos a tener el mismo match que cuando la velocidad del sonido es mucho mayor y aunque la velocidad del flujo sea mucho mayor. Significa que si nosotros no redujésemos la velocidad de este flujo y sí que redujésemos mucho la del sonido, aquí se podría dar un incremento bastante alto de match, de velocidad con respecto a la del sonido, que eso es lo que me causa al final las inestabilidades, las ondas de choque y demás. De hecho, nosotros cuando nos calculamos nuestra velocidad, nuestro match, este factor que acabo de explicar, lo solemos dividir en los que trabajamos con fluidos, los fluidomecánicos, lo solemos dividir en varios límites. El primero sería 0,3. Cuando el match es menor que 0,3, es decir, cuando la velocidad es menor que 0,3 veces la del sonido, entonces se puede considerar que el flujo es incompresible, ¿vale? Incompresible, que no se puede comprimir. Eso significa que la densidad de ese flujo es constante. Y eso es así, ¿vale? Significa que no va a variar la densidad de ese fluido al fluir por la tobera, si el match es menor que 0,3. Luego, si el match está entre 0,3 y 1 y la unidad, eso significa que el flujo es subsónico. Claro, el match es menor que 1, significa que la velocidad de este gas que se mueve por aquí va a ser siempre menor que la velocidad del sonido, si lo pasamos multiplicando a este lado. Por eso se llama subsónico, ¿vale? Por debajo de la velocidad del sonido. Subsónico. Luego tenemos m igual a 1. Bueno, vamos a decir mejor entre 0,8 y 1,2, ¿vale? Que tenemos los valores, pues 0,8, que va a ser subsónico porque estamos menor que 1, y tenemos 1,2 que está por encima del sonido, va a ser supersónico, pero sobre todo lo importante es que vamos a tener m1, que es el flujo sónico. Cuando m es 1, en este caso estamos aquí en m1, el flujo sónico significa que la velocidad del gas es exactamente la del sonido del medio en el que estamos. Si la velocidad es superior, entre pues 1,2, por seguir esta misma notación, pero se podría decir entre 1 y 5, estamos en flujo supersónico, es decir, la velocidad del sonido es mayor que, o sea, la velocidad del fluido es mayor que la del sonido y aparecen ondas de choque que son peligrosas, que en otro vídeo que voy a hacer y que voy a subir y que lo engancharé aquí con este vídeo, voy a explicar esos fenómenos de ondas de choque físicamente en una tobera convergente divergente, que puede ser típica de un avión, qué ocurre en ese tipo de toberas cuando hay un flujo supersónico y hay ondas de choque. Y si aquí es supersónico, y hay ondas de choque, pum, pum, son explosiones. Y si el match es mayor que 5, bueno, esto ya es una movida, es flujo hipersónico, ¿vale? Cuando hay match mayor que 5, el flujo es hipersónico, se aumentan muchísimo las temperaturas y el match es tan grande que se disocian las moléculas del aire detrás de la tobera y el aire deja de ser aire. O sea, hay tales ondas de choque y es tan inestable que el aire se disocia, deja de ser aire, son pues las moléculas sueltas del aire, el nitrógeno, el oxígeno, el argón, lo que sea, se disocia y pasan a ser moléculas con cargas eléctricas y demás. Vamos, una locura, eso no lo quieres alcanzar nunca. Por eso, cuando un avión queremos que pase la velocidad del sonido, que supere la velocidad sónica, que ya se hace, de hecho, se alcanzan match en torno a 3
3 veces la velocidad del sonido. Hay que tener mucho cuidadito, porque, ojo, como lleguemos aquí y disociemos el aire detrás, nos vamos a tener que andar con cuidado. Pero bueno, todo esto está calculado, todo esto está tenido en cuenta. De esto es complicado inventar nada, porque a esto los ingenieros y los físicos le han echado muchas horas. Bueno, si te ha parecido interesante, coméntalo, por favor, di que te ha parecido interesante, manda un beso al resto de la gente, sobre todo, dale a like, comparte este vídeo con el resto de la gente y suscríbete a mi canal. Bueno, un abrazo y hasta pronto.